Bien, gloria a Dios. Bueno, atención para todos los padres de familia que todavía no han matriculado a sus hijos. Aquí está la mejor propuesta. Colegio Cristiano Belén. La mejor educación con enseñanza de valores para hacer de su hijo un excelente profesional y una mejor persona. Matrícula abierta 2017 en el Colegio Cristiano Belén, en inicial, primaria y secundaria. Están desde estos momentos abierta la matrícula. Estamos ubicados ¿dónde? En el pasaje Hidalgo Paredes, al costadito del Colegio La Pastora. Así es que los esperamos. Bien, gloria a nuestro Papá Dios. El día de ayer hablamos sobre el tema de la amistad, que es un amigo, y hablamos que conforme a lo que la palabra dice en Proverbios, en el capítulo 17, en el verso 17, dice la palabra de nuestro Dios, que en todo tiempo ama a un amigo y es como un hermano en el tiempo de la prueba. También hablamos el día de ayer que el mejor amigo que nosotros tenemos es Jesucristo, el amigo por excelencia, porque dice que un amigo es como un hermano y el amigo hasta da su vida por sus amigos. Pero también encontramos amigos que son falsos, personas que muchas veces en vez de buscar tu bien, buscan tu mal. Un amigo tiene 3 características: te cuida, te ama y te respeta. ¿Y qué es lo que uno puede ver en una persona? ¿Cómo tú puedes saber si el amigo que tú tienes es un amigo verdadero? Cuando esa persona que dice ser tu amigo, pues primeramente es amigo de Dios. El amigo de Dios es aquella persona que tiene temor a Dios y que hace las cosas correctas, y que te cuida y que te ama y que te respeta, por supuesto. Pero el tema para hoy es acerca también de la amistad con el mundo. Si usted quiere tener un buen amigo, tiene que buscar un amigo que es amigo de Dios, que busca de Dios. Pero si usted busca una persona que no tiene a su amigo como Dios, si no tiene al mundo como su amigo, tienes que tener cuidado. En la Biblia encontramos donde dice la palabra de Dios: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, en el versículo 1. Nuestra separación del mundo y sus placeres pasajeros es un mandato de Dios. Repito, nuestra separación del mundo y sus placeres pasajeros es un mandato de Dios. Dios manda, Dios ordena que nosotros, cuando le entregamos nuestra vida a Jesucristo, tenemos que separarnos del mundo. Todo creyente tiene que separarse del mundo. O sea, no me refiero a que tiene que irse a vivir a otro planeta, sino vivir en este mismo planeta, en este mismo mundo, pero no practicar las cosas que hay en el mundo. Esta separación del mundo empieza en nuestro corazón. Si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de nuestro Dios. Tenemos que poner la mira en las cosas de arriba, en las cosas de Dios, no en las de la tierra. Eso está en Colosenses capítulo 3, del verso 1 al verso 2. En la palabra, en Levíticos, Jehová nuestro Dios le habló a Moisés y le dijo: yo los he apartado de los pueblos para que sean míos. En los pueblos siempre vamos a encontrar costumbres, tradiciones y culturas que muchas veces no van conforme a la voluntad de nuestro Dios. El apóstol Pablo le dijo también a la iglesia en Colosenses, en el capítulo 2, en el verso 8, les dijo que tengan cuidado de las tradiciones y costumbres que hay en los pueblos, porque no van conforme a Cristo, sino a los rudimentos que hay en el mundo. Y nosotros tenemos que tener cuidado en qué terreno estamos pisando. En Santiago, en el capítulo 4, en el versículo 4 al versículo 7, ahí dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Pero ¿qué entendemos con la palabra mundo? El mundo es el sistema de cosas, y el apóstol Juan lo declara más digamos,
más concreto y más entendible. El apóstol Juan, en su primera carta de Juan a la iglesia, en el capítulo en el capítulo 2, en el versículo 15 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. En el mundo que se encuentra, dice acá, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre Dios, sino del mundo. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, pleito, ira, contienda, borracheras. Eso no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, que está en la Biblia, en Gálatas capítulo 5, en el verso 19 hacia adelante. Brujería, hechicería, los deseos de la carne, pasiones desordenadas, homosexualismo, son deseos de la carne que no van conforme a Cristo, sino a los deseos de esta carne pecaminosa, de esta carne. Pero esos deseos son contra la voluntad de Dios, y los que lo practican no heredan ni entran al reino de Dios, por más que diga yo creo en Dios. Pero si usted está haciendo cosas que a Dios no le agrada, emborrachándose, peleando, robando, adulterando, fornicando, haciendo cosas que a Dios no le agrada, no va a ir al cielo con Dios. ¿Sabe por qué? Porque allá en el cielo los que van son aquellos que han sido redimidos con la sangre del Cordero, aquellos que le han entregado su vida y su corazón a Jesucristo, y aquellos que han renunciado a vivir en este mundo, en los deseos y placeres que este mundo ofrece. Por eso dice la Biblia: no améis al mundo. O sea, se está refiriendo que no amemos a esos deseos de nuestra carne que hay en el mundo, la pasión, el deseo, la vanagloria, el deseo de los ojos, la vanagloria. No améis esas cosas que Dios aborrece. Hay mucha gente que se emborracha, hay mucha gente que adultera, que fornica, hay mucha gente que roba, que mata, que hurta, hay mucha gente que hace cosas terribles. Esos son deseos de nuestra carne. Vanagloria, la soberbia, la avaricia, son deseos de la carne. Hay mucha gente que tiene y quiere tener más, avaricia. Y la Biblia dice que los que practican estas cosas no entran al reino de Dios. Y el apóstol Juan aquí menciona que esto no proviene de Dios, sino proviene del mundo. Y dice más adelante: el mundo va a pasar y sus deseos también van a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, porque hay una promesa de parte de Dios que todos aquellos que le han entregado su vida y su corazón a Jesucristo tendrán parte en el reino de Dios. Y cuando Cristo venga por segunda vez, pues nos iremos juntamente con Él en las nubes. Así es que, mi querido amigo, tenemos que poner la mira en las cosas de arriba. Tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios. No podemos decir yo creo en Dios, pero hacer algo que es contrario a la voluntad de Dios. Hay mucha gente que hacen cosas contrarias a la voluntad de nuestro papá Dios. Y si bien es cierto que el apóstol Pablo mencionó en su carta a Timoteo, en su segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, en donde habló que estamos viviendo tiempos peligrosos, que el carácter de los hombres en estos últimos tiempos serán pues peligrosos: hombres ávaros, vanagloriosos, soberbios, ingratos, impíos, rebeldes a sus padres, desobedientes a Dios, desobedientes a sus padres. El apóstol Pablo mencionó que los hombres amarán más la mentira que la verdad, y que aborrecerán lo bueno y amarán lo malo. Y estamos viendo esos tiempos que es hoy. Ahora último, hoy día escuché en la radio por la mañana que los congresistas de Frente Amplio están presentando un proyecto para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Humanamente, socialmente, la gente puede decir es bueno, que no es malo, pero delante de Dios eso es una abominación. Hay mucha gente que dice se ama, se quieren, pues hay que dejar que se amen, pero eso delante de Dios no es amor, eso se llama abominación. Y la Biblia dice claramente que los que practican tales cosas no entran al reino de nuestro Padre Dios. Su lugar será en un lugar de tormento que arde en fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y hay que decirlo porque usted tiene que saberlo, usted tiene que ser confrontado con la verdad de Dios. Usted puede tener
su propia idea, usted puede creer a su manera, pero a Dios no le vas a decir, yo creo en ti a mi manera. A Dios no le vas a decir, yo he creído en ti, pero a mi manera. Y Dios te va a decir, apartados de mí, hacedor de maldad, porque no has hecho mi voluntad, no has hecho la voluntad de mi Padre. La Biblia dice que todo aquel que hace la voluntad de Dios permanece en Dios. El mundo pasa y pasan también los deleites, los placeres, todo va a pasar, pero el que hace la voluntad de Dios va a permanecer para siempre. Por eso que los animo a que usted pueda buscar de Dios. En la Biblia, que es la palabra de Dios, encontramos en Hebreos 12:14, en donde la palabra de Dios dice que sin santidad nadie podrá ver el rostro de Dios. Cuando usted le entrega su vida a Jesucristo, la sangre de Cristo nos redime del pecado. La palabra redimir significa que Jesús nos ha comprado con su sangre preciosa allí en la cruz para darnos una vida nueva. Y cuando Jesús nos compró con su sangre, también hizo otro milagro, que es justificarnos. La palabra justificación significa que nos ha declarado libres y nos ha declarado sin culpa. Cuando somos justificados, Dios nos quita ese letrero que llevábamos acá en el pecho que decía condenado por el pecado. Nos quita ese letrero y pone justificado por mi gracia, por la gracia de Dios. Entonces, la persona que es justificada delante de Dios, Dios ya no se acuerda de tu pecado, como lo dice también en la palabra de Dios en Romanos, en el capítulo 8, verso 1, donde dice: ahora pues no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que ya no andan conforme a su carne, a sus deseos carnales. Antes andaban en borracheras, en orgias, en pasiones desordenadas, haciendo cosas que a Dios no le agradaba, pero ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, para los que están en Cristo. La palabra para los que están significa que están en Él, que viven en Él. Cuando hablamos de la palabra koinonía, estamos hablando de la palabra vivir la vida de Dios. Los que viven en Él, viven en comunión y viven en koinonía con Dios, viven la vida misma de Dios. Entonces, si Dios te rescata con la sangre de Jesús, su Hijo amado, para que vivas la misma vida de Dios, tú tienes que obedecer a ese mandamiento de Dios. Es por eso que Dios te exige y te ordena y te dice: sé santo porque yo soy santo. Y toda persona que no practica la santidad delante de Dios, porque la sangre de Cristo nos ha redimido, nos ha justificado y nos ha santificado. La palabra santificación no es un título que se le da a alguien porque se portó bien. La santidad es un estado del hombre de pureza de su corazón cuando le ha entregado su corazón a Cristo, cuando le entregó su vida a Cristo, y Cristo Jesús lo lava, lo limpia y lo forma como una nueva persona. Es por ello que el apóstol Pablo también menciona en su segunda carta en los Corintios, donde habla claramente: amados, puesto que tenemos las promesas de Dios, limpiémonos de la contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es un proceso que nosotros pasamos porque Cristo día a día va a ir cambiando, moderando nuestro carácter, nuestra conducta, hasta que lleguemos al carácter mismo de Cristo Jesús. Eso es lo que Dios hace. Entonces, usted no puede decir: yo no le quiero entregar mi vida a Cristo porque de repente le puedo fallar. Mentira. La palabra de Dios dice que la obra que Dios comienza en nosotros no lo deja inconcluso, sino que lo termina. ¿Y sabes por qué? Para que usted y yo lleguemos al carácter de Cristo y estemos en la presencia de Dios para siempre. Es importante que usted sea amigo de Dios y que usted no sea amigo del mundo. El amigo de Dios, pues como dice Jesús en su palabra en San Juan, en el capítulo 15, en el verso 15, dice claramente: ya no le llamaré mis siervos, sino amigos, porque el siervo no sabe lo que hace su patrón. Pero le llamaré amigo porque todo lo que mi Padre me da a conocer, se lo daré a conocer a ustedes. Esa es la voluntad de Dios, que seamos amigos de Él, que seamos amigos de Jesús.
No que seamos amigos del mundo, porque el mundo pasa y pasa sus deleites, y el final de la persona que es amigo del mundo, su final es un final funesto, un final muy triste, porque aquel que hace la voluntad no de Dios, sino del mundo y del diablo, tiene un lugar llamado el infierno. Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que recibir a Jesucristo en el corazón como nuestro único Dios y Salvador. Si no lo hacemos, estamos perdiendo la oportunidad de ser salvos y estamos desmereciendo la sangre de Cristo en la cruz y estamos perdiendo nuestra salvación. Usted tiene que entregarle su corazón a Cristo y tiene que darle su vida a Cristo Jesús y tiene que vivir una vida como a Dios le agrada, siendo un amigo de Dios. Vamos a hacer una corta oración. Repita usted conmigo, si usted ha sentido que Dios le ha hablado a su vida y que usted de repente está llevando una vida desordenada, desarreglada delante de Dios y que piensa de que no tiene solución o arreglo, yo te quiero decir que Jesús fue a la cruz por ti y por mí para darnos vida nueva. En su palabra Él dice, yo haré nueva todas las cosas, y Dios quiere hacer nuevo todas las cosas en tu vida. Dios quiere traer mucha bendición para tu vida, pero la bendición más grande es la salvación que Dios quiere para tu vida. Amado Dios, gracias porque hoy has hablado a mi vida, a mi corazón. Reconozco que soy un hombre pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos y te pido perdón. Y ahora te recibo como mi único Dios verdadero y como mi Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida del Cordero de Dios y que me ayudes a hacer tu voluntad y que me ayudes a ser un hombre prudente, a ser, oh amado Dios, obediente a tu palabra. Gracias, papito Dios, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu salvación. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Tu palabra, papá Dios, dice en Isaías 53, versos 4 y 5, que por tus llagas hemos sido curadas y curados, y que, oh Dios, por tus llagas tú llevaste nuestra maldad y nuestra iniquidad y todo nuestro pecado, y somos sanos, salvos, y lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, créame que usted es un hijo de Dios. Usted ha recibido a Jesucristo como su Salvador, y la Biblia dice, a todos los que creyeron en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios te bendiga. Vamos a una pausa comercial para luego retornar y ya para despedirnos con una canción más. Adelante.